Ok. Bueno, hoy vamos a ver rápidamente lo del diseño de procesos de alimentos, que es un poco complementando lo que vimos la semana pasada. Bueno, lo que hemos visto las últimas dos clases, si no me equivoco. Y lo que menciona aquí es básicamente que el diseño de procesos alimenticios está basado en unidades de operación que faciliten el transporte y el movimiento de productos químicos que se van a utilizar en el proceso de elaboración o de transformación de los alimentos. Este diseño debe de estar basado en tecnología y ciencia de los alimentos, que es una materia que ustedes supongo que, si no lo llevaron así como tal, es algo que ya ustedes han visto, ciencia de los alimentos o tecnología alimentaria. Algo así tengo entendido que ustedes ya vieron en alguna otra materia de la carrera. Esto incluye la planeación de los procesos de flujo y balances de materia y energía, que también balances de materia y energía ya es una materia que vieron también ustedes por ahí de quinto semestre, si no me equivoco, o tercero, quinto semestre. Y el diseño de procesos alimenticios debe de estar basado en el principio de diseño de procesos químicos, que considera a la vez requerimientos de calidad, higiene, operación y seguridad alimentaria. O sea, cuando estemos diseñando una planta o un proceso de producción de alimentos, debemos de tomar en cuenta todo, o sea, el producto final, bajo qué normas de calidad debe de salir, qué tipo de higiene vamos a necesitar o requerir asegurar que suceda durante todo el proceso. Y que todo esté relacionado con la seguridad alimentaria, pero no solo con la seguridad alimentaria de que las personas tengan asegurado su alimento, sino la seguridad del alimento. Hagan de cuenta que durante todo ese proceso, el alimento es, hagan de cuenta como pues, todos los ingenieros y toda la gente que esté en el proceso de la elaboración del alimento son el guardaespaldas de ese alimento, que van a asegurar que no se contamine, que no se dañe, que sus características organolépticas sean las adecuadas, entre otras características. A eso se refiere con esta parte donde se menciona la seguridad alimentaria, o sea, asegurarnos que el alimento, ya el producto final antes de salir al mercado, tenga las características de higiene que hagan de un producto seguro de consumir. Entonces, las unidades de operación de los procesos incluyen algunos pasos como calefacción básica o tener equipo que nos permita tener una calefacción básica, operaciones de transferencia de energía, diversos mecanismos mecánicos que nos ayuden en el procesado de alimentos, procesos térmicos como sería la pasteurización, procesos de refrigeración, por si se necesita algún proceso de refrigeración que estabilice el alimento durante el proceso, congelado en caso de que el alimento que se vaya a producir, ya sea la materia prima que se va a utilizar o el producto terminado, necesite pasar por ese proceso de congelación antes de irse al mercado. Y se debe de tomar en cuenta también el tipo de empaque. O sea, el diseño de procesos de alimenticios también debe tomar en cuenta el tipo de empaque para que las líneas de producción estén adecuadas también a este detalle, ¿no?
Eh, para esto hay una técnica que se llama, bueno, no técnica, es una herramienta que son hojas de cómputo que son que se utilizan pues en el procesado de alimentos y en el diseño del procesado de alimentos. ¿Hay alguien más que quiera entrar? No veo a nadie más que quiera entrar. A ver. Eh, Oye, el chat está hablando, profe, no escuchas nada. Edwin, ¿me escuchas? Edwin, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, creo que no me escucha Edwin. Yamili, José Luis, ¿me escuchan ustedes? Jessica, confirmen, porfa. Sí, profe. Ok, quizás Sí, profe. sea, entonces Sí, quizás profe. sea problema de Edwin, de su internet. Bueno, vamos a seguir. Sí, siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, el diagrama de proceso de flujo, que es un diagrama como tal, que también se le llama, bueno, en inglés Process Flow Sheet. Es un diagrama de bloque que es muy sencillo y que es el más usado en la industria alimentaria. Y lo que hace es mostrar el flujo de materiales en diferentes bloques. Y su uso es convencional para preparar los balances de materia y energía. Y a ver si se alcanza a ver en la pantalla. ¿Me ven? Bueno, cuando ponga esta presentación en la red, se van a poder ver, pero básicamente es esta parte. Es un diagrama de proceso de flujo que o que también se le llama diagrama de bloque y que lo que hace es mostrar el flujo de materiales en diferentes bloques, cómo es que se va a producir y es algo, digamos que en un inicio es importante para el uso, para hacer los primeros cálculos de balance de materia y energía. Estos balances de materia y energía nos van a proveer, nos van a dar información acerca de la cantidad de datos que se necesitan para el diseño del proceso de alimentos y de las plantas y del tamaño de la planta alimenticia que necesitamos. Estos balances de materia y energía están basados en la tasa de flujo de materiales y en la composición de la materia prima. Y toman en cuenta toda la cuestión del intermediarismo y el producto final. Asimismo, estos balances de materia y energía nos van a dar información acerca de la calidad del producto final, ya cuando está envasado o empaquetado para el mercado. Y entonces este balance de materia y energía nos va a dar información relacionada, por ejemplo, con los sólidos totales del alimento, la humedad que tiene el alimento y el peso húmedo del alimento, que es lo que más se usa. Dependiendo del producto que se vaya a manufacturar, otros datos también van a ser necesarios. Por ejemplo, en algunas bebidas azucaradas y en alimentos que contengan azúcar, es necesario o obtendremos pues el porcentaje de azúcar,
como información que es parte del producto final, el contenido de grasa del alimento y la cantidad de proteína y sal que pueda tener el producto. En el caso también de bebidas azucaradas, lo más probable es que tengamos que expresar la cantidad de azúcar en grados Brix, y además incorporar información sobre humedad y contenido de sucrosa o de azúcar, pues, y del tipo de azúcar que contiene en este caso nuestro producto final. Toda esta información, como les decía, debe estar basada en balances de flujo de masa y, eh, y estos balances de flujo de masa nos deben de dar información detallada y precisa relacionada con la cantidad de materia prima que se utiliza y la cantidad de materia prima o de producto terminado que, 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 que existe al final de la cadena de producción. Entonces, al final, pues todo lo que ingresó, al final nos debe dar datos que al sumarlos equivalgan a la cantidad de materia prima utilizada inicialmente. El tamaño y costo del equipo del equipo utilizado para la producción de alimentos también se puede obtener a través del balance del costo del equipo. A ver, permítanme un instante. Perdón. Bueno, pasando un poco a otra parte del diseño. El conocer dónde se va a localizar nuestra planta de producción de alimentos debe de tomar en cuenta diferentes aspectos relacionados con lo que se va a producir y lo que se va a industrializar. Y esto es algo relacionado con la tarea que les dejé anteriormente acerca del diseño preliminar de una planta de alimentos para Carrillo Puerto, en el que ustedes participaran. Aún no lo reviso, pero bueno, ya les mandaré comentarios acerca de del trabajo que entregaron. Esta localización de la planta se debe de decidir cuando se considere que la materia prima para usar en el alimento que vamos a industrializar, pues esté disponible. Que la mano de obra también esté disponible. Material y maquinaria, o sea, material me refiero a, por ejemplo, insumos como conservadores, tal vez colorantes, como tal vez las cajas o los empaques que se van a necesitar para el manejo del producto final. El tratamiento de residuos que surjan por el manejo por la producción de este alimento. Si hay sistema de transporte que nos acerque al mercado, al lugar donde se va a comercializar el producto o hacia donde se va a exportar el producto. Entonces todo esto se debe de tomar en cuenta.
para localizar la planta. Además de todo esto, se debe de tomar en cuenta la cantidad y el costo de la materia prima que se necesita para la producción de lo que se debe producir. Por ejemplo, esto me lleva a pensar en los productores de pitaya. Ya ven que aquí la pitaya es un producto, una materia prima que es importante o se ha vuelto importante pues para la región. La cuestión con la pitaya es que no es un producto que se produzca durante gran temporada del año, o sea, durante una temporada larga del año, sino que es unos cuantos meses en los que se produce pitaya y se tiene que tomar en cuenta dónde se va a almacenar toda esa pitaya que se produzca. Se debe de calcular si la cantidad de pitaya que se produce por año es suficiente para lo que se quiere industrializar. Y si no, entonces la planta, ¿qué va a hacer durante todos esos meses cuando no haya pitaya para industrializar? ¿Sí me explico? Entonces todas esas cuestiones se deben de tomar en cuenta. Y si no hay ya la suficiente materia prima para industrializar, entonces esa planta se podrá rentar o se podrá utilizar para manufacturar algún otro producto sin poner en riesgo la higiene de la pitaya cuando se vuelva, de la producción de pitaya o de la manufactura de pitaya cuando regrese otra vez la temporada de producción de pitaya. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Las ventas y costos de entrega, el transporte y distribución, que está un poco relacionado con lo que ya veíamos, las habilidades de la mano de obra y personal de supervisión, qué tan hábiles son las personas que se van a contratar, saben, van a necesitar alguna capacitación para poder desempeñar sus labores, el personal que va a estar a cargo de la supervisión va a necesitar también alguna capacitación. Es obvio que sí, ¿no? Pero hay que pensar en eso, porque dependiendo de esa capacitación, pues se va a hacer más fácil o más complicado el manejo de la industrialización o la manufactura, el proceso de manufactura del alimento que se quiera industrializar. Hay que tomar en cuenta también la disponibilidad y el costo del agua potable. La disposición final de residuos, o sea, basura que se vaya generando, residuos orgánicos, si hay algún proceso en el que se usen productos químicos que vayan a dejar residuos al final y que no vayan a generar ahí alguna cuestión de contaminación ambiental o incluso contaminación del producto que estemos manufacturando. La disponibilidad y costo de energía. A veces hay que, bueno, está disponible la energía eléctrica, la maquinaria que vamos a utilizar, cuánta demanda de energía eléctrica tiene o cuánta energía eléctrica demanda pues la maquinaria y si hay una fuente de energía eléctrica cercana a donde vamos a donde va a estar localizada nuestra planta. Ya pensando más en términos económicos, ¿hay algún banco y hay una manera de asegurarnos que nuestro pago de impuestos que estemos al día con el pago de impuestos? Sistema de bancos para hacer transferencia de dinero hacia la gente que nos vende la materia prima o que nos hagan transferencias de dinero para cuando exportemos o cuando vendamos algún lote de producto manufacturado. Eso es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? El clima, que ya habíamos también platicado un poco de eso, las condiciones climáticas en el lugar donde vamos a hacer eso permiten
permiten que se trabaje por un lado a gusto, permiten que haya pues esparcimiento de incluso entre los trabajadores, ¿no? Porque bueno, el clima favorece o causa estrés en los trabajadores, en el producto, en la mano, en el producto y en la materia prima, ¿sí? Las condiciones de vivienda para los trabajadores y también tomar en cuenta las características del suelo donde se va a localizar nuestra planta. Tiene la suficiente elevación, cómo es el drenaje de ese suelo, hay posibilidad de que se inunde en época de lluvias, entre otros aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo con la literatura, 10,000 metros cuadrados es el mínimo requerido de capacidad para construir una planta de alimentos, o ese es lo deseable. No quiere decir que todas las plantas de alimentos tengan que ser de esa dimensión o necesiten ocupar un terreno de esa dimensión. Pero sí es deseable si se quiere crecer más adelante, si la planta de producción tiene cierto éxito y si se quiere crecer más adelante, ¿no? Y el ideal para producir es el ideal que debe de manejar nuestra planta de alimentos es de al menos 100 toneladas de materia prima, ¿sí? Bueno, eso es lo ideal, aunque no todas las plantas empiezan con esos números. Digamos que estos números son el ideal cuando ya se tiene eh, suficiente experiencia y suficiente tiempo produciendo. Bueno, parece que Edwin se salió y ya no me escuchó. Ya no vio la presentación. Bueno, no sé. Y algunos otros aspectos que se deben de tomar en cuenta para la construcción en este caso, de la planta de alimentos o de la nave industrial en la que se va a producir el alimento o el alimento que vamos a industrializar, pues se deben de tomar en consideración diversos aspectos relacionados con la higiene para el manejo de los alimentos y así como los requisitos legales que nos indiquen cuál debe de ser el manejo adecuado de alimentos y el proceso adecuado de estos alimentos, de manejo de estos alimentos. Y bueno, para todo esto ya hay una normatividad que nos indica qué es lo que debemos de asegurar en términos de higiene cuando nos involucramos en el proceso de alimentos, ¿no? De industrializar alimentos. Entonces, hay que estar al día con esa normativa. El diagrama de bloque que he mencionado nos puede ayudar a determinar la cantidad de recursos que vamos a manejar, así como el equipo necesario para el manejo y la industrialización. Cuando hacemos el cálculo con el diagrama de bloque que mencioné, si por ejemplo hablamos de manejar 100 toneladas diarias de materia prima, pues este diagrama de bloque nos va a determinar o nos va a sugerir de qué capacidad debe de ser la maquinaria que queremos producir, de qué queremos, que debemos de conseguir para manufacturar todas esas 100 toneladas de las que hablamos.
el espacio a construir es importante para el diseño en el flujo de procesos y la materia prima durante el proceso. Bueno, tenemos solamente 10 minutos porque como todavía no mejoro mi Zoom, ya me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Solamente tenemos 40 minutos, pero bueno, esta es la penúltima diapositiva. Se debe tomar en cuenta que el espacio para construir que es importante para el diseño en el flujo de procesos y materia prima durante todo el proceso. Es importante que las paredes y pisos estén libres de crecimiento de microorganismos y que estén también libres de que se deposite polvo en las paredes o en los recovecos que hay de repente arriba, en el techo, en las paredes, en esquinas, en el suelo. Sí, porque esos son potenciales fuentes de contaminación del alimento. Debe de evitarse la entrada de plagas e insectos. Esto se logra con algunas cortinas de plástico que separan espacios y donde la posible entrada de estas plagas e insectos es mínima. Se deben de colocar trampas para roedores. Se debe de evitar la entrada de aves también, que de repente puede suceder que entren y, bueno, las aves pueden contaminar también el alimento, ¿no? Con los aleteos o con algún, que de repente hagan sus necesidades mientras están por ahí volando, pues son una fuente potencial de contaminación si llegara a entrar una de estas a la planta. Se deben de prevenir otros riesgos de contaminación de los alimentos mientras se procesan. Se debe tomar en cuenta que los sitios de proceso estén al mismo nivel que aquel donde se recibe la materia prima. O sea, no es conveniente hacer, por ejemplo, una parte del proceso en un segundo piso porque, bueno, se gastaría tiempo, dinero y esfuerzo en manipular el alimento llevándolo hasta arriba, ¿no? O la materia prima. Se recomienda también se recomienda la construcción por módulos para que en caso de que se crezca en el futuro sea más fácil la ampliación del espacio o de la nave industrial. Y se debe de tomar en cuenta que debe haber lugares especiales para congelar la materia prima en caso de que haya un exceso de producción de materia prima eh, y mantenerla como detenida, pero con las características organolépticas necesarias para que no se nos eche a perder y que no produzcamos o que no procesemos un alimento en mal estado. La iluminación de la planta también debe de tomarse en cuenta debe de ser lo suficientemente luminosa como para que mientras se está manipulando el alimento se pueda detectar cualquier riesgo de contaminación y al mismo tiempo que esta luz no esté atrayendo insectos o plagas, porque como ustedes seguramente han visto, muchos insectos son atraídos por la luz y eso puede generar o siempre son una potencial fuente de contaminación. Incluso en muchas de las plantas de alimentos hay sitios especiales o se colocan en sitios estratégicos trampas para electrocutar insectos. Y, y bueno, eso es de lo que les quise platicar hoy. Ya nos quedan 5 minutos. Me gustaría saber si tienen alguna duda o si esto queda claro. O alguna duda en estos casi poco más de 5 minutos que nos quedan. ¿Alguien por ahí? Bueno, en caso de que no tengan ningún comentario, les voy a enviar
una actividad relacionada con, bueno, con esta parte del diseño de las plantas alimentarias y los procesos de flujo de alimentos. Y se las mando a la plataforma, ¿sí? Y, Sí, profe, está bien. ok, y esta clase la voy a compartir también por el correo electrónico, por YouTube, ¿vale? La voy a subir a un video en YouTube y y pues ya les doy el acceso, les mando el link más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, yo sé que están de acuerdo. Sí, profe. Bueno, y por favor, que le avisen a sus compañeros que vean la presentación, ¿sale? Y ya estén pendientes nada más de la tarea en la plataforma, ¿sale? Vale. Órale, pues. Sí, profe. Bueno, pues estamos pendientes. Vale, profe. Sale, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Mm.